Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos ya listos para dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Te agradezco, Padre Santo, que has sido muy bueno con nuestros hermanitos. Nos has tratado bien, Señor, nos has bendecido. Y ahora, Señor, estamos dispuestos a recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y, Señor, también mis hermanitos reciban en sus corazones esta palabra. Y, Señor, sean edificados. Gracias por todo, Señor. Henos aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 19, desde el verso 38. El título de esta transmisión es Sepultura. Dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Amén. Hermanos amados, había una profecía también que decía que iba a ser contado con los pecadores, pero con los ricos iba a ser en su muerte. Y hablando de ese tema, de esa profecía, José de Arimatea era rico. Y hermanos amados, precisamente en el sepulcro, propiedad de él, es donde iban a poner al Señor Jesús. Hermanos amados, esta narración de la Escritura entendemos por el Espíritu del Señor que es para que haya testimonio de lo que ocurrió. O sea, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús, de sus hechos, de sus obras, de su persona, todo está, hermanitos, documentado, está escrito. Hermanos amados, le menciono una palabra que se usa mucho en la religión, pues claro que falsa, errónea, mentirosa, la religión católica. Usan una palabra que se llama dogma. El dogma, hermanos amados, no proviene de las escrituras, no proviene de las profecías, no proviene de la Biblia. Simplemente por algún papa, algún encabezado de esa organización, hermanos amados, de ahí lo que dijo, tal vez podríamos nosotros hasta llamarle ocurrencia, alguna cosa que creía y que estipuló. Ese es un dogma, una creencia católica. Y hermanos amados, cuando uno se fija en esos dogmas, claro, nosotros los hijos de Dios que estamos cimentados en la Escritura, nos podríamos hacer la pregunta, ¿de dónde fundamentan pues esos dogmas o enseñanzas que las toman con tanto valor como si fueran sagradas escrituras o Biblia? Y hermanos amados, son simplemente dogmas. Si alguien dijo algo, y hermanitos, ellos lo llevan a cabo al pie de la letra porque es un dogma, pero no es bíblico, no está establecido, aunque ellos se autojustifican y se defienden. Por ejemplo, en el tema de las imágenes, ellos dicen no son ídolos sino imágenes, y que no adoran sino que veneran. Bueno, ese es un dogma. ¿De dónde sacan la ordenanza de venerar santos si nadie es tan santo como nuestro Señor? Él es 3 veces santo. Y escrito está, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ¿de dónde sacan el dogma para decir que veneran a hombres y sus imágenes? Hermanos amados, precisamente porque no es bíblico, es un dogma. Bueno, le menciono esto, hermanitos, porque esos dogmas no tienen un fundamento escritural. De ahí de donde sacan más doctrinas, sacramentos, dogmas. No hay un fundamento bíblico, sino dogmas, palabras dichas por esos papas desde los antiguos,
Hermanos amados, que lo toman como doctrina de Dios, pero son doctrinas de hombres. Le mencioné esto, mis hermanitos, porque aún en esta escritura que estamos leyendo, es, hermanos amados, esto, pues por así decirlo, un hecho histórico, documentado, escrito, no es una creencia solamente como dogma, sino realmente sucedió y está registrado en la palabra de Dios. ¿Qué estamos leyendo? Que el Señor Jesús fue sepultado. Esto, hermanitos, bueno, por así decir, es como una prueba documentada de que en verdad Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, y por eso leemos esta narración que está aquí en el libro de Juan. Esto aconteció. Oh, hermanitos amados, entonces, ¿qué nos enseña esta escritura? Que se cumplió la palabra, la profecía con los ricos fue en su muerte, y en verdad murió. Y también ya vimos, hermanitos, en la transmisión anterior que cuando le traspasaron el costado salió sangre y agua. Y es un testimonio verídico. O sea, está documentado por las escrituras de que así sucedió. O sea, no es un personaje ficticio, no es una leyenda, no es una creencia únicamente, no es algo, hermanitos amados, como que no tenga fundamento, sino en verdad sucedió. Hay testimonio de que así fue, que el Señor Jesús vino a la tierra, tomó forma humana de carne, en verdad anduvo entre nosotros lleno de gracia y de verdad, dice Juan capítulo 1. En verdad, Él fue crucificado, murió, entregó el Espíritu, fue sepultado, y veremos, hermanitos, con la ayuda del Señor mañana, que Él resucitó. Entonces, hermanitos, es verdad, no es, hermanitos, una leyenda, hay pruebas. En verdad murió y fue sepultado. Ahora vemos, hermanos amados, verso 39. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Acuérdense, hermanitos, en Juan capítulo 3, cuando se habla del nuevo nacimiento, es cuando está hablando el Señor Jesús con Nicodemo. Y efectivamente menciona que Él vino de noche. Ese dato o detalle, hermanitos, es importante porque se puede decir que Él quería buscar al Señor Jesús, quería hablar con Él, pero no abiertamente a la luz del día. Claro, por toda la oposición que había, hermanitos. Y era algo difícil para un doctor de la ley pertenecer, hermanitos, al Sanedrín, pertenecer a la sinagoga, y al mismo tiempo, pues el sumo sacerdote prohíbe, y hermanos amados, también sentencia que el que declare que el Señor Jesús era Hamashiach iba a ser expulsado de la sinagoga. O sea que creer en aquel entonces era peligroso y traía consecuencias. Entonces, este también vino, hermanitos, y ayudó en la sepultura. Dice, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Todo eso, hermanitos, para ungir el cuerpo del Señor. Bueno, nosotros podríamos entenderlo como embalsamar. Ahora, verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Y hermanitos, bueno, esos detalles aclarando de que según la costumbre judía, ¿cómo sepultaban ellos? De por sí en la ley, hermanitos, hemos ya mencionado anteriormente que se instruía que si alguien moría en un madero, lo hacían morir en un madero, pues que era maldición.
y que maldecía el ambiente y la tierra. Por lo tanto, había que sepultarlo el mismo día y no dejar que pase la noche. Aparte de eso, hermanitos, de esa ley, también la costumbre judía de sepultar el mismo día a cualquier, hermanitos, cualquiera que haya sido la causa de muerte, aunque no sea con una sentencia de maldición, cualquier, hermanitos, como ya también se ha mencionado, cualquier personita que partía, pues inmediatamente era sepultada según la costumbre judía. Ellos no hacían uso de velorios, funerales, pero sí, como se ha explicado, ellos sí tenían la instrucción de llorar a sus muertos. Pues sí, hermanitos, desahogarse por el amor que le habían tenido a su ser querido. Llorar a sus muertos sí estaba incluso, hermanitos, hasta legislado. Era una ley. Bueno, entonces, hermanitos, lo que estamos viendo fue cómo sepultaron al Señor Jesús. Y bueno, hay detalles que se omiten y claro que nos llevan a ciertas preguntas. Por ejemplo, no participó la mamá María en la sepultura. ¿Por qué causa? Y hermanitos, claro que también en la ley, en el Antiguo Testamento, se menciona acerca de quienes quedan inmundos o quienes podían participar del funeral o entierro de un ser querido. Y hermanitos, el que tuviera contacto con un muerto, pues quedaba inmundo hasta la noche. Y dice la Escritura, un sumo sacerdote no podía, hermanitos, los que trabajaban en el tabernáculo no podían participar en funerales, a menos que haya sido de padre, madre o hermana virgen. De ahí en fuera no podían participar para no contaminarse ritual y espiritualmente, porque servían en las cosas santas de Dios. Pero sin embargo, ahí no estaban, hermanitos, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, Natanael, Tadeo. No estaban los 12 participando ya de la sepultura. Ni siquiera la mamá física, no estaba María. O sea, hermanitos amados, tanto este rico José de Arimatea como Nicodemo, fariseo, doctor de la ley, eran quienes estaban haciendo este trabajo. Y claro, había mujeres que veían todo esto de cerca, pero no participaban y sí querían hacerlo hasta pasado Shabbat, día de reposo, y llevaban especias aromáticas también para continuar con ese proceso. Pero ya no lo encontraron. ¿Usted sabe por qué? Porque Él resucitó. Bueno, esas preguntas, hermanitos, ¿por qué no participaron los discípulos? ¿Por qué no participó María? Y como ya se ha comentado anteriormente, ya no se habla de José. O sea, algo habrá pasado, sería viuda ya María. Ya no se habla de José nunca más, después de que el Señor Jesús a la edad de 12 años se quedó en el templo sin que sus padres se dieran cuenta. Y hermanitos, ahí se menciona todavía a sus padres, hasta allí. Bueno, hay detalles, hermanitos, no vamos a decir que quedan al aire. Y el Señor no vio necesario que su Espíritu Santo, pues, hiciera o inspirara a que esos detalles se escribieran. Como que queda algo no en suspenso ni al aire, sino algo abierto. Porque nosotros, hermanitos, también, cuando vivimos en Cristo Jesús, hay detalles en nuestra vida. Hay unos que tienen fundamento, muchas cosas en nuestra vida tienen fundamento en la vida en Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús. Por ejemplo, las vivencias que Él tuvo, cuando las tenemos, y el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a la verdad y nos recuerda las palabras del Señor Jesús, nos hace ver
que hay vivencias nuestras que las pasó el Señor Jesús. Por ejemplo, hermanitos, cuando Él vivió, no vamos a llamar en miseria, sino en pobreza, desde sus padres, y Él mismo declaraba que el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza, y en su sepultura no había ni en dónde sepultarlo, pero un rico le dio su sepultura. O sea, hermanitos amados, esos detalles que también nosotros vemos en nuestras vidas, como la necesidad, la carencia, y más en nuestra generación, el Señor nos muestra que Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, y vino a la tierra para dar su vida por nosotros, también tuvo vivencias parecidas. Sus papás, el día que lo presentaron también para circuncidarlo al 8º día de nacido en el templo, no tenían ni para un corderito, hermanos, porque se tenía que dar una ofrenda especial para purificación de la parturienta, la que acababa de dar a luz al 8º día. Y era un corderito, hermanos, y no tenían ni para eso. Y la ley decía que si eran pobres, entonces dieran un par de tórtolas o un palomino. Entonces eran pobres. Ahora, hermanitos, no hay dónde sepultar al Señor, me refiero de parte de la familia natural. María, hijos de ella, hermanos carnales o hermanastros, por así decirlo, porque usted sabe que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Hermanos o pues así adoptivos, no intervinieron en el entierro y no tenían dónde enterrarlo, porque si lo hubieran tenido, lo habrían hecho. Pero estaba profetizado que en los ricos sería en su muerte, con los ricos sería en su muerte, o sea, en la sepultura. Así que fue contado con pecadores, lo pusieron en medio de 2 ladrones, pero sepultado con ricos. Y así sucedió, hermanitos. O sea, esto da apertura para que cuando tengamos vivencias difíciles, crudas, y nos hagamos preguntas como ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios no obra en esta manera o de la otra? ¿Por qué? Si Dios está con nosotros, ¿por qué habría algún tipo de carencia, crudeza o sufrimiento? Bueno, cuando vemos las vivencias del Señor Jesús, lo escrito acerca de Él, nos damos cuenta que Él también vivió esas crudezas, esas vivencias, por así decirlo, naturales o terrenales, como no contar con seres queridos cuando se requieren, o no contar con recursos, incluso para un entierro. Y bueno, hermanitos, si Él pasó por todo esto, ¿por qué no habíamos de alabar a Dios cuando nosotros pasamos cosas tristes y crudas? Porque Él las pasó también, siendo que es el Hijo de Dios. Y aún así, con todas esas cosas, carencias, detalles, crudezas, padecimientos, hermanitos, Él es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. O sea, Él fue de honra para el Padre. Él honró al Padre, aún con todas esas vivencias crudas. Entonces, cuando nosotros tenemos detalles así, que no tenemos para esto o aquello, hay necesidades, hay crudezas, hay vivencias. Si nuestro Señor es el sacrificio perfecto y así, hermanitos, honró al Padre, ¿por qué no habíamos nosotros de honrar al Padre aún en esas vivencias? ¿Qué me falta esto o aquello? Alabe a Dios. Que este detalle, que no contó con sus seres queridos para algo necesario o importante, alabe a Dios. Que se quedó solo y necesitaba apoyo en algún ámbito de su vida, alabe a Dios. Que no había recursos para algo muy necesario, alabe a Dios. Y acuérdese que el Señor proveerá. Así que alabemos siempre al Señor. Todos estos detalles están escritos para nuestra enseñanza, hermanitos. Que si Él fue contado
con los pecadores, o sea, los dos ladrones que estaban crucificados, uno a un lado, otro al otro. Bueno, hermanitos, porque así estaba profetizado. Y nosotros, hermanitos, somos sus discípulos. Vivencias parecidas tenemos a Él. Porque si esto le sucede al maestro, pues también al discípulo. Si esto le sucede al Señor, también con los siervos. ¿Por qué no? Porque el siervo no es mayor que su Señor para que le vaya mejor. No, hermanitos, somos siervos de Dios. Nos va a acontecer igual que a nuestro Maestro y alabaremos al Señor. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 41. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Es una característica, un detalle, un dato, hermanitos. Un huerto. Y así hay una sepultura, precisamente allá, hermanitos, en las afueras de Jerusalén. Y hay un jardincito, un huerto. Y ahí, hermanos amados, en la peña, pues sí, la sepultura. Le digo este dato porque fundaron una iglesia católica en un lugar, hermanitos, donde se piensa que fue enterrado. Incluso le llaman la iglesia del Santo Sepulcro. Y ahí van los turistas y sí, ahí está una puertita de madera con inscripción en inglés y en hebreo, hermanos amados, y se cree que ahí es la sepultura. Pero aquí da el dato de que fue, hermanitos, donde había un huerto y donde había una peña, claro que sí. Por eso hemos visto la historia de que se rodó una piedra para cubrir la entrada de la peña, la sepultura. Eso en pasajes paralelos. Entonces, hermanos amados, lo que adoran o los que van a ver el sepulcro, y ahí está la iglesia católica, y adentro, hermanitos, pues está esa puertita, pues no es ahí. Y hermanitos, no cambia nada eso, porque adoramos al que vive. No al sepulcro, no a la sepultura, sino al que vive. Y Él no quedó en la tumba, Él vive. Él resucitó, lo adoramos a Él. Y claro, los católicos, para ellos todo eso es memorable porque ellos idolatran todo. Ahora, hermanitos, aquí menciona que había un huerto, dice, y en el huerto un sepulcro nuevo. Ese dato también es importante, nuevo. Dice, en el cual aún no se había puesto a nadie. ¿Por qué, hermanitos? Porque también la profecía decía, hermanitos, que el santo o su santo no vería corrupción. El Kadosh no vería corrupción. Habla de limpieza completa y absoluta. O sea, la corrupción, hermanitos, que está profetizado que no vería corrupción, habla de que no iba a ser puesto en un lugar sucio o corrupto, y que también su cuerpo no iba a entrar en estado de descomposición, o hermanitos, no se iba a podrir. Y eso habla la profecía, su santo no verá corrupción. Eso está desde los Salmos. Entonces, tanto la sepultura no estaba sucia. O sea, si hubiera sido usada antes, habrían restos de huesos por allá o por acá. Imagínense una sepultura, si así hubiera sido reciente, hubieran entrado donde hay un cuerpo recién muerto, una persona recién muerta, y gusanos y todo lo que conlleva, y la peste. Sería un lugar sucio. Y no, era nuevo, o sea, por así decir, lo estaba estrenando. Un lugar limpio, no vio corrupción, no fue contaminado, no, nada de ello. Pero también su cuerpo, hermanitos. Y un detallito, por lo cual se entiende también de que su cuerpo no entró en estado de descomposición como normalmente sucede, y a la prisa, hermanitos, con que sucede, es que pues quedó desangrado, hermanitos. Toda su sangre preciosa la derramó en la cruz,
Salió sangre y agua cuando lo traspasaron con una lanza. Entonces, hermanitos, todos estos detalles muestran también el cumplimiento de la profecía. Su santo no vio corrupción. Kadosh, el Kadosh no vio corrupción. Es que Él es santo. Eso quiere decir Kadosh, santo. Ahora dice, hermanitos, verso 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, también ese detalle estaba cerca de donde fue crucificado. Pues con más razón, por la prisa, hermanitos, pues allí fue sepultado. Y ese sepulcro sí existe, hermanitos. Sí está. Y no está ubicado donde los católicos hicieron su templo católico. No, está en las afueras. Y a la verdad es un lugar que no está tan adornado, ni atendido, ni nada. Bueno, también da un detalle espiritual. Por el aborrecimiento que se le tenía, hermanitos amados, y por la mentira que maneja el mismo enemigo en el mundo, pues lógicamente todo lo que se relacionaba al Señor era menospreciado. Su ropita, hermanos, su manto, su persona, y también por ende donde iba a ser sepultado. En otras palabras, es un lugar menospreciado, hermanitos. Pero de todos modos, ¿qué importa? Él no está allí. Él está en nuestro corazón. Él está a la diestra del Padre. Él pronto vendrá por la iglesia. Y Él habita cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre. Está en medio de nosotros. Entonces, aunque esa sepultura sea hasta menospreciada, no importa. Él no está allí. Él está vivo. Así que oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Bendito es tu nombre. Gracias por darnos a tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Con esto vemos la verdad documentada, no solamente en dogmas de alguien, que alguien dijo. No, tu palabra es verdad. Está registrado. Está escrito. Tenemos fundamento de lo que creemos, de nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y así como murió, Él fue sepultado, pero también resucitó. Muchas gracias, Señor. No olvidamos esa obra maravillosa, porque por esta obra somos salvos. Gracias, Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Tú eres Kadosh, 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 3 veces santo. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Creemos en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres HaMashiach, nuestro Salvador. Gracias por dar tu vida por nosotros. Aquí estamos con mis hermanitos, salvos por gracia, por medio de la fe en tu nombre. Bendito eres, Señor Jesús, Hijo de Dios. Gracias por todo lo que has hecho, porque tú nos diste la vida eterna. Nos salvaste, Señor, de nuestros pecados y de la muerte. Y ahora, Padre, estamos vivos y has anotado nuestro nombre en tu libro. Y ahora hemos sido hechos hijos tuyos por haberte creído y recibido, por haber nacido del agua y del Espíritu, por causa tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.